Bienvenidos a Global Diplomacy Leadership Actions for Empowerment Change. El día de hoy contamos con una invitada muy especial, la excelentísima embajadora Rosario Acela Molinero Molinero, embajadora actual de México en Hungría y concurrente en Bulgaria y Croacia. Embajadora, bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación y pues estoy a sus órdenes para contestar a sus preguntas, para darles un poquito de lo que sé yo de la diplomacia mexicana y de la diplomacia mundial. Muchas gracias, embajadora. Y bueno, viendo su amplia trayectoria diplomática, ¿qué considera usted que ha sido la mayor contribución de su trabajo diplomático a la diplomacia mexicana? Bueno, esa es una pregunta muy difícil porque no hay contribuciones individuales, sino en equipo. Entonces, las contribuciones que hemos hecho han dependido del equipo en los que hemos trabajado. Yo te diría que mi trayectoria se enfocó mucho a la cooperación para el desarrollo, por una parte, los temas de seguridad, impulsar el turismo como un instrumento de política exterior que no existía, que esa era una de mis grandes anhelos desde que estudié la carrera, porque hice mi tesis sobre turismo y yo veía que no se impulsaba el turismo y que después de 30 años de estar impulsando esa idea en la Secretaría, finalmente se logró que incursionara esa importante área. Eso para mí ha sido un logro. La trayectoria en el área de cooperación, especialmente con Centroamérica, pues fue muy satisfactoria porque hicimos proyectos bellísimos que perduran después de 30 años de trabajo, como son el programa Escuelas México, que salió de una pequeña idea y de unos pequeños recursos que nos sobraban, que dijimos, ¿qué hacemos con esos recursos? No hay que devolverlos, hay que hacer algo por Centroamérica, y entonces empezamos a idear el programa de Escuelas México. Pero la cooperación, pues es más amplia, ¿no? Yo estuve 12 años en la Cancillería, por ejemplo, en cooperación, y cuando me dijeron, ¿dónde te quieres ir? Es hora de que salgas. Yo dije, a Guatemala. Me hicieron, ¿pero por qué a Guatemala? Y yo les dije, porque quiero ver si realmente sirve la cooperación que México otorga a Centroamérica. Bueno, vete a Guatemala y ahí estuvimos impulsando programas muy bonitos, sobre todo en materia fronteriza, que era muy importante porque ahí tenemos la misma población, además nos divide una frontera, pero los problemas reales de México están en la frontera sur. Y por otro lado, impulsamos lo que se llamaba el mecanismo de Tuxtla, dándole un nuevo enfoque, ya no de puras pasantías que venían los centroamericanos a tomar clases de una materia u de otra, sino que se enfocara más bien a los problemas comunes que teníamos como área geográfica, es decir, el medio ambiente, la educación, la pobreza. El tema migratorio cuando yo estuve no se tocaba porque lo llevaba gobernación, pero ahora resulta que también es otro gran problema. Y la educación, y a esos temas se enfocó el mecanismo de Tuxtla. Para mí esas han sido grandes contribuciones, pero yo creo que en el lugar donde te pongas puedes hacer contribuciones, tanto como mujer como diplomática y como mexicana. El acercamiento con los mexicanos es fundamental, te digo, para hacer tus labores y para propiciar también sinergias que nos conecten, que nos den ideas, que podamos trabajar juntos, ya sean mexicanos en ONGs, ya sean mexicanos
artistas. Quien sea mexicano es un buen embajador de México, especialmente si están fuera. Entonces, trabajar con ellos es una satisfacción y además, pues, es un motivo y un logro el poder trabajar con ellos. Yo por lo menos así lo he visto. Correcto, embajadora, la verdad es que aquí nos está enseñando a todos que el trabajo en equipo es fundamental para poder lograr mayores cambios y trascender, por ejemplo, como nos comentaba, en la región de Centroamérica, para todos la audiencia que nos ve, que interactúa con nosotros. La verdad es que esto es un ejemplo de vida porque es dar la vida por la diplomacia y también nos enseña esta parte de persistencia, de comunicación, de inclusión, y eso es muy importante, son características muy importantes que nos está mencionando para poder trabajar en la diplomacia, para ser diplomática, y además de esto nos está enseñando que también la parte de siempre estar corroborando la práctica con la teoría, es decir, uno puede estar bien formado con una amplia trayectoria académica, pero bien lo dijo usted con el ejemplo de Centroamérica, con este proyecto que nos habla de cuando le tocó ir a Guatemala, al haber corroborado esta parte de la práctica, usted se dio cuenta que había muchas oportunidades en la región. Y yo te voy a contar, por ejemplo, en Guatemala, cuáles yo creo que fueron mis proyectos estrella, o que yo por lo menos considero estrella. Resulta que los guatemaltecos, sobre todo la gente que está en la cercanía de Antigua, son muy buenos artesanos y ebanistas, Mm. pero no tenían ideas de cómo Claro. hacer sus nuevos modelos de muebles y demás, siempre el mismo esquema. Yo llegué pensando que me hicieran una sillita para mi recién nacido, ¿no? Pero le dije, no, pero yo quiero que le pongan el angelito de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues me hicieron el angelito. Los estaba yo probando. Y luego, pues empezaron a hacer más muebles. Y yo les decía, bueno, ¿por qué no sacan esos labrados tan bonitos que tienen? Váyanse a las iglesias, ahí están los dibujos. Claro. Saquen los esténciles y dibújenlos. Otra cosa que les di, porque no había recursos para hacer cooperación, fue un libro de muebles antiguos, Mire, los cuales empezaron a hacer. Un libro que yo haya traído de España con muebles antiguos. Le digo, a ver, ¿me pueden hacer eso? Sí, sí, se lo hacemos. Y yo estaba maravillada de los trabajos que podían hacer de un dibujo de una cosa. ponerlos, claro. Ese pequeño taller de artesanos se fue convirtiendo en uno más grande. Y luego ya todo el pueblo se Ah, dedicó a eso, al grado que ya eran conocidos en Guatemala y les encargaron las sillas del Papa, lo mire, cual nada estaba más bien. qué privilegio. Entonces hicieron las sillas del Papa y Oh, ya todo el mundo quería los muebles de estos artesanos. Como verás, de un simple folleto, de un simple libro de cosas antiguas, se pudo hacer un proyecto de cooperación que no le costó a México más que las buenas intenciones y el estar ahí impulsando esto y que sirvió a toda una comunidad. oiga, embajador, aquí podemos ver con un ejemplo tan sencillo como la iniciativa, tomar la iniciativa es fundamental y también esta parte de tener esta voluntad de ayudar y sobre todo de, pues técnicamente usted estuvo innovando en esta parte de diplomacia cultural, porque finalmente le dio importancia a algo que a lo mejor en esa misma comunidad puede ser algo normal y usted lo elevó a otro nivel de innovación. Y en la diplomacia, lo que yo creo que primero hay que observar muy bien a la población en la que te ubicas, conocer su idiosincrasia, conocer sus raíces para poder plantear algo que pueda surtir efecto y que los pueda ayudar
sin recibir nada a cambio. Claro. Entonces, pues sí, para mí fue muy grata, por ejemplo, mi estancia en Guatemala, porque hicimos proyectos con las pintoras de Comalapa, que lo único que querían era que difundiéramos sus pinturas. Entonces, bueno, pues en la revista de la embajada pusimos sus pinturas y los fuimos dedicando. En las escuelas México fuimos haciendo una serie de cosas, dotando a los niños de baños, porque eran escuelas públicas muy pobres, o el, con el patio de recreo, que luego resultaba que era el de la comunidad, la Mire, plaza central de la comunidad. Entonces, pero hay que involucrarte con la gente, ¿no? claro que sí, y sobre todo esta pregunta yo creo que aplica en todas las embajadas del mundo, ¿en qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a conectar, ¿no? Distintas culturas. Continuando con este punto de su trayectoria diplomática, embajadora, usted nos comentaba que pasó mucho tiempo en la Cancillería mexicana y estuvo en diferentes direcciones. Nos llama mucho la atención que estuvo en la Dirección General de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Nos puede compartir un poco su experiencia? Bueno, cuando entré a la Cancillería, entré a asuntos multilaterales. Y posteriormente, en otra ocasión, estuve en la Dirección General de Naciones Unidas, aunque por muy poco tiempo, porque posteriormente me pasaron al Instituto Matías Romero. Mm, La experiencia, pues, de conocer los organismos internacionales también es muy interesante, de ver cómo son los procesos. En la primera etapa, cuando estaba en multilaterales, yo llevaba los temas económicos. Y eran aquellas épocas en las que se hablaba de la deuda externa y mm. de la moratoria. Y yo nada más les quiero decir que, bueno, los procesos multilaterales tardan años. Entonces, para meter la palabra deuda externa en Naciones Unidas, por ejemplo, se tardaron 20 años. Mire nada más. Y se los digo, no se desesperen porque así Oiga, son cuánta ponerse de perseverancia. acuerdo tantos países lleva Sí, mucho tiempo. Ponerse de acuerdo a dos países es un poco más fácil. ok. Entonces, la labor que se hace en los organismos internacionales, pues es muy bonita, un poco lenta, pero al final tiene sus recompensas cuando salen las resoluciones, cuando México está aportando ideas en materia de migración, en materia de armas, en materia de no proliferación nuclear. Es muy interesante todo ese trabajo. Me tocó llevar en el plano multilateral los organismos regionales y también eh, en un poco de Naciones Unidas. Concretamente, ahí me enfoqué más bien a hacer trabajo sobre el Consejo de Seguridad, porque estaba como asesora en la última vez, y y pues también hacer análisis de seguridad alimentaria, y en el organismos regionales, pues me dediqué más, también estaba yo de asesora, y a ver los organismos regionales, entre ellos aquellos del Caribe, la EC, la CELAC todavía no estaba, Mm, pero el CELAC, todos esos organismos que empezaron a conformar pues nuestra peculiar visión de la esperanza de lograr una integración entre los países latinoamericanos. ok, y muchas gracias, embajadora. Y hablando de los países latinoamericanos, bueno, también está el Caribe y usted fue también embajadora de México en Trinidad y Tobago. ¿Cuál sería, después de esa experiencia, su perspectiva sobre esa región, el Caribe? Bueno, el Caribe a mí me parece que es una región importantísima para México, que ha sido poco explorada y que conocemos muy poco. Conocemos más bien el Caribe de habla española, con República Dominicana, Cuba y demás, pero el Caribe anglófono lo hemos dejado un poco de lado.
y es importantísimo porque tiene muchas cosas que dar. No solamente en materia multilateral, todas las experiencias que tienen ellos de sus organismos regionales, como son aquellas que están en el CARICOM o en la Asociación de Estados del Caribe, a donde yo también fui representante de México, porque también está en Trinidad y Tobago, sino a nivel de otras opciones. Si me preguntaras qué une a México con el Caribe, yo te haría esa pregunta para ver qué me contestas. ¿Qué nos une? Que Para todo, ver en qué trabajamos juntas. Hay que que, hacerse esa claro, pregunta, a ver, ¿qué claro, nos une? Y sobre eso, sobre esas similitudes vamos a trabajar. pues todos somos personas y todos somos Caribe, porque finalmente compartimos los mismos problemas de la región y además, bueno, el tema de, pues que todos también vivimos en la misma tierra, ¿no? Bueno, yo te diría que lo que une a México y el Caribe es el Mar Caribe. Correcto, tiene razón, embajadora. Entonces, ¿qué tenemos que solucionar? Todos los problemas del Mar Caribe, desde los que van en materia de sargazo, que es muy importante tanto para el Caribe mexicano como para Barbados, como los de cambio climático por el nivel del mar que está subiendo, como los problemas vinculados con el agua, con el, no sé, con la pobreza, pero todo gira en el Caribe en torno al mar Caribe, Miren, nada más. porque la subsistencia es del mar Caribe. Lo que pueden hacer está vinculado con el mar Caribe. Entonces, ese, durante mi estancia en Trinidad y que fui representante de la Asociación de Estados del Caribe, pues nos centramos en ese tema, el mar Caribe. Y creo que todavía siguen trabajando en estos temas que son prioridad y me da mucho gusto de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. Sigo teniendo comunicaciones con todos ellos y eso hizo ese acercamiento bajo una base sólida de algo común, hizo que México tuviera mayor presencia en el Caribe. Por primera vez logramos en organismos internacionales los votos que requeríamos del Caribe. Y el Caribe representa 18 o Sí, veintitantos bastantes votos. votos, correcto. Son más votos que los de Centroamérica o los de Sudamérica, porque son más países. ¿Y cómo interactuar con ellos? Bueno, con un objetivo común. Y el objetivo común que nos unía, como te digo, era el Mar Caribe. Entonces había que hacer referencia, había que trabajar con ellos, tratar de vincular la cooperación que da México hacia esos temas, poder intercambiar ideas, poder que la cooperación internacional fuera canalizada a esos temas e ir abriendo espacios con estos países, ¿no? Si tú logras abrir espacios, pues te van a abrir también espacios a nivel económico, Como una como lo oportunidad, fue correcto. con las empresas mexicanas en Trinidad, como Cemex, ¿no? Pero yo les decía, bueno, pero también ayúdenme ustedes y den recursos para estos proyectos o para la limpieza de, de, de algo, alguna cosa, y se los daban con mucho gusto. Es una cuestión de estar uniendo partes y de tener empatía. Y solo logras esa empatía si tienes un tema similar. Hay muchos temas de conflicto, pero hay que centrarse primero en las similitudes y avanzar en eso para luego empezar a resolver conflictos. Eso es desde mi punto de vista. Pero qué importante lo que Si nos... llegas enfrentándote, te cierran las puertas. Aquí se ve completamente la diplomacia pura, el arte de la diplomacia y sobre todo la experiencia.
Qué interesante lo que nos comenta, embajadora, porque también pues nos da un panorama pues más amplio de cómo se tiene que llevar a cabo esa parte de cooperación, cuáles son los puntos importantes y partiendo de algo tan sencillo como lo que nos comentaba, qué nos une con el Caribe, el agua. Es algo muy sencillo, pero que trasciende en todas las ramas de ambos países, de las comunidades, de la región. Y la verdad es que aquí nos está enseñando la diplomacia pura, porque finalmente son muchos elementos a tomar en cuenta, no solamente es la parte de lo que tiene una política exterior de un país o el otro, o la región, sino realmente conocer los desafíos en común, los problemas, pero también las oportunidades que ofrece tanto la región como en general todos los países, ¿no? Efectivamente, si conoces las similitudes, si conoces la problemática de todos, pues vas a ir abriendo oportunidades y vas a ir abriendo espacios de negociación y vas a ir juntando a todos los actores que se necesitan para desarrollar cualquier proyecto. Eso es en mi humilde opinión. Muchas gracias, embajadora. Y bueno, pasemos a otro punto. Actualmente usted es embajadora de México en Hungría y concurrente ante los países de Bulgaria y Croacia. Entendemos que es una región, pues, que es un referente del equilibrio a nivel internacional para la paz mundial y bueno, sobre todo que es, pues, un país de, sobre todo Hungría, un país de, pues, de conexión, que bueno, que también junto con Bulgaria y con Croacia tienen esta política exterior en algunos puntos tienen similitudes, pero en otros sí tienen divergencia y que, bueno, es fundamental para, pues, para el desarrollo tanto de Europa como para, pues, en nuestro caso, México. ¿Qué nos puede comentar sobre su actual misión diplomática? Bueno, de todos los países de la Unión Europea, a mí me tocó la ovejita negra, que es Hungría. Ya lo habrán leído ustedes en la prensa, pero yo no creo que sea la ovejita negra de la Unión Europea y creo que se puede trabajar muy bien con Hungría, porque también tenemos similitudes. Me acuerdo que cuando llegué a Hungría, fui a ver al presidente de la Cámara mexicano-húngara pues para ver qué podíamos hacer o que me diera ideas, que me dijera, me dice, embajadora, usted tiene que trabajar con dos banderas. Yo decía, ¿cuáles dos banderas? Bueno, por un lado es el patriotismo que tienen los húngaros. Ujú. Fíjate lo que te estoy diciendo, igual que los mexicanos. Y por otro lado es la cruz. Bien. Nosotros ahí tenemos algunas diferencias, pero yo no creía que este país cuando llegué sería tan cristiano Mm. como me he encontrado que es. Bueno, esas son las dos banderas. Entonces, yo les decía, querían hacer, por ejemplo, los empresarios un proyecto de cooperación, pero para trabajadores mexicanos. Y les decía yo, bueno, ¿y por qué no quieren a los migrantes? ¿Para qué quieren que traiga yo trabajadores mexicanos si no quieren a los migrantes? Porque rechazan la migración. Y me contestaron, es que los mexicanos son diferentes. Los mexicanos son patriotas y son católicos. Mire, qué interesante. Entonces, pues yo ya los dejé en la duda y dije, bueno, si creen, eh, esa va a ser la mejor defensa para mis mexicanos, ¿no? En un momento dado. Entonces, a México lo respetan en ese sentido. Bien. También he trabajado en similitudes con Hungría, porque creo que tenemos muchas similitudes en cuanto a artesanías. Los bordados se parecen mucho a los mexicanos y estoy analizando con una investigadora de dónde vienen esos bordados húngaros Mm. o por qué los adoptaron los mexicanos o quién le dio qué a quién, ¿no?
Y parece que Maximiliano llevó Mire, unas bordadoras húngaras que les enseñaron a hacer flores en México. Y de ahí viene la tradición. oiga, qué interesante. Mire, hasta la historia, de verdad. Y siempre estudiamos historia para relaciones internacionales, pero ahorita, en la práctica, eso puede cambiar la diplomacia cultural entre ambos países. Es un detonante importante. El bolillo mexicano, lo llevaron los húngaros, Mire, ¿no? Y así, al contrario, los húngaros trajeron a Hungría el chile, ok. ¿no? Y aquí, y hacemos competencias entre húngaros y mexicanos a ver quién come más chile. Qué Se interesante, ponen oiga. muy ¿Quién interesantes gana? porque los dos hacen salsas bastante picositas, entonces ya he hecho concursos de eso, ¿no? Para fomentar. Pero también, aunque no compartimos muchas posiciones en materia de política exterior, como en el tema migratorio, en otras sí compartimos, ¿no? En otros, ellos tienen diferencias, por ejemplo, o tenían, las tuvieron que aceptar en cuestión de sanciones. Mm, Toda la Unión Europea le puso sanciones a Rusia. ujú. Y en un principio los húngaros no querían poner sanciones porque no creen en las sanciones, al igual que México. Entonces, hay sus bemoles en ciertos temas que hay que ir afinando, ir analizando poquito a poco, ¿no? Pero sí tenemos muchos puntos en materia de política exterior en los que podemos unirnos. Hungría, eh, Croacia y Bulgaria son países un poco alejados del escenario internacional, aunque están cerca de Ucrania, aunque están cerca, pero son un poco, son desconocidos. Y yo creo que habría que conocerlos más profundamente para poder hacer cosas con ellos. Hungría tiene un lugar privilegiado en Europa porque tiene 9 fronteras. Mire. Si logra comunicarse, y Hungría ya tiene un tren que va hasta Pekín, hasta China. Ay, qué interesante, oiga, eso es apasionante. Tiene ¿Cómo? 23 rutas Mire. de comunicación. Entonces, Hungría está destinado a ser, según yo, un hub de comercio internacional. Por eso hay que prestarle atención, aunque en estos momentos no tengamos gran comercio. Al igual que México, produce autopartes. A nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, hacer un hub internacional de autopartes. Los dos grandes productores de autopartes juntarse y que en uno se haga las cosas que sean más baratas y en el otro lo otro y venderlas al mundo. Son cosas que pues estoy examinando. Yo no puedo hacer los análisis, obviamente, porque no soy experta en la industria automotriz, pero creo que a la larga se van a ir dando las condiciones para acelerar. Croacia es un país bellísimo, la antigua ex Yugoslavia, que está dedicada al turismo. Entonces ahí hay mucho que compartir con Croacia en materia turística. Están llegando muchas inversiones mexicanas a Croacia, tanto en telecomunicaciones como en materia turística. Muchos mexicanos están trabajando en la hotelería y en los servicios croata, que no se pueden imaginar cómo me llegan muchachos que los están contratando para que vengan a Croacia 3 o 4 meses a hacer pues no prácticas, a trabajar porque les pagan y que están encantados trabajando en Croacia. Bulgaria me queda a mí bastante lejos, que ya estamos hablando de 1000 kilómetros, pero también es un país muy interesante porque tiene una cultura que está muy vinculada, no lo has de creer, pero con las rosas.
Mire, Entonces, los aceites de rosa, que son la base para toda la perfumería, para todos los productos de belleza, los tiene Bulgaria, además de otras cosas, de maquinaria pesada, ¿no? Entonces hay que ir explorando poco a poco. Desafortunadamente no podemos estar en los tres países a la vez y con Croacia y con Bulgaria estamos comenzando a institucionalizar la relación. ¿Qué quiere decir esto? Pues a establecer los acuerdos que nos van a llevar a programas de cooperación, que nos van a llevar a programas de intercambio técnico, porque no existe. Entonces y si no existen, no se puede trabajar operativamente. Entonces, en ese sentido estamos firmando acuerdos también entre las academias diplomáticas, en fin, tratando de fortalecer institucionalmente la relación para después ya pasar a la acción. sí, embajadora, de hecho, una vez más, usted abriendo camino, tanto para mostrar la grandeza de México, las oportunidades que tiene México, como para mostrar también las oportunidades que ofrece Hungría a los mexicanos. Y bueno, todas estas cooperaciones que existen en materia académica, educativa, lo que nos comentaba en materia de negocios, de inversiones, pues es muy interesante porque se abre todo este abanico de diplomacia que usted una vez más está abriendo, está pues de alguna manera formando un hito porque, como comenta, está institucionalizando muchas de las relaciones que en diferentes materias que tienen estos países, como nos comentaba con Croacia, y bien también nos comenta que pues hay que explorar qué ofrece esta región, estos países a México, y la verdad es que el trabajo que está haciendo para mostrar la grandeza de México en estos países es fundamental porque pues proyectar la imagen de un país no es trabajo sencillo. Efectivamente, no es trabajo sencillo porque lo tienes que proyectar de manera integral. No nada más a través de lo económico, sino tienes que vincularlo lo cultural con lo económico, con lo comercial, con lo turístico, para darle una imagen o una aproximación de lo que queremos que sepan que es México. Yo te puedo decir que están muy contentos con México en estos países. Estamos trabajando. El año pasado con Hungría firmamos un acuerdo de becas. Hungría unilateralmente nos dio 40 becas para que estudiantes mexicanos vengan a estudiar desde la licenciatura hasta el doctorado en Hungría, en muy diversas especialidades. Mire, qué interesante. Las becas no son en húngaros, porque eso sí es nuestra gran Sí, dificultad del justo. húngaro, son en inglés. Ah, bien. Entonces, tienen la oportunidad los jóvenes mexicanos de venir a conocer esta región, de empaparse y pues son muy buenos, por ejemplo, en manejo de agua, Ah, mire, ok. manejo de aguas, en spas turísticos, en, en transporte público. Nunca he visto una ciudad mejor comunicada en materia de transporte público que Budapest. Mire, ¿quién lo hubiera pensado? Y además, una ciudad tan bonita, con edificios extraordinarios, una arquitectura extraordinaria porque pues es la mezcla de culturas. En Hungría, como en México, y es otra de las características que tenemos, es que históricamente hemos sido invadidos por las potencias en turno, y pues eso también nos identifica un poco, ¿no? Pero eso también nos hace grandes porque hemos mezclado las diferentes culturas. Qué privilegio, embajadora. La verdad es que ya me imagino los edificios históricos de Budapest y El conocer Bulgaria, Parlamento. el Parlamento. Ha de estar muy padre. Bueno, embajadora, y bueno, la última pregunta para ir cerrando, eh, con toda su experiencia, su actual concurrencia, misión diplomática, ¿qué considera usted
que requiere la diplomacia internacional hoy en día? Pues yo creo que requiere más conocimiento entre los actores. No discutir directamente los asuntos, sino conocer las diversas posiciones. Hay que escuchar, entender y luego actuar para entender las posiciones de, en caso de un conflicto de ambas partes y poder llegar a algo, si no intermedio o un gana-gana, ¿no? Como se dice en el argot internacional. Yo creo que hay que conocer cómo los movimientos que se están dando a nivel global, la geopolítica, la nueva geopolítica que está eh, sucediendo en el mundo, y no aferrarse a estar abiertos, ¿no? Estar abiertos a todo el mundo, en especialmente a los conocimientos que los jóvenes, como ustedes, nos pueden dar. Yo soy muy afortunada que tengo mucha gente joven en esta embajada, que le digo, a ver, yo pienso así, pero ¿tú cómo piensas? ¿O Claro. cómo resolverías este asunto? Y yo creo sí que si unimos la experiencia con la tecnología que la manejan mejor ustedes, podemos llegar a logros que nos llevan más a nivel mundial a la paz y al desarrollo que queremos. Pero tenemos que oírnos todos, tenemos que trabajar conjuntamente y trabajar en equipo Qué y de importante manera lección. horizontal. Claro, qué importante lección nos deja, qué importante reflexión eh, que nos deja sobre unir la experiencia con la tecnología, con la información que la juventud en este momento pues es experta. Y pues una vez más, invitando a trabajar en equipo, embajadora, es muy importante lo que nos comenta en un mundo multipolar, dividido, con incertidumbre, en donde pues pesa más el yo-yo que el trabajo en equipo. Entonces, la verdad es que le agradecemos mucho esta entrevista. Le agradecemos infinitamente toda la información que nos ha dado porque así nos da un panorama muy amplio para toda la juventud y en general todas las personas que nos ven a nivel internacional sobre qué significa pues ser una embajadora, el significado de la diplomacia y todos estos rangos distintivos que nos da para poder llevar adelante este mundo en paz, ¿no? Este mundo que necesita mucha cooperación internacional y sobre todo lo que nos comenta, la información. La información mueve voluntades. Le agradecemos a la embajadora su maravillosa presencia y toda la información que nos dio la embajadora Rosario Acela Molinero Molinero, embajadora actual de México en Hungría y concurrente en Bulgaria y Croacia. Los invitamos a todos a unirse a nuestra campaña Un Paso Más por la Diplomacia y nos vemos en otra edición. Gracias.